Bien, ahora lo que tenemos que hacer es, en esta manzana, decirle que cuando choque contra el bol, entonces que emita un sonido y posteriormente veremos cómo puede sumarse un punto. De momento lo que le vamos a decir es que cada vez que se mueva 10 pasos en este bucle en el que va descendiendo, que haga una comprobación. Le vamos a decir que si la manzana está tocando el bol, entonces que emita un sonido y vamos a ver lo que pasa. Vimos ahora que tocó el bol y emitió muchos pop. Para evitar estos pop continuos, le vamos a decir que la primera vez que toque el bol, que se oculte y ya está. Ahora ya da efecto de que al tocarlo con el bol se la traga. Ahora nos queda poder mover el bol como queramos. Para ello pulsamos en el objeto bol, nos fijamos que si pulsamos en la manzana vemos el código asociado a la manzana y si pulsamos en el bol todavía no tenemos ningún código. Tenemos que decirle que se pueda mover derecha e izquierda con las teclas como vimos en el ejercicio anterior. Le vamos a decir que la rotación es en línea y en eventos le decimos que si pulsa la flecha derecha, entonces que se mueva 10 pasos. Bueno, le vamos a decir que apunte en dirección derecha y que se mueva 10 pasos. Y si pulsamos la flecha izquierda, que apunte en dirección izquierda. Probamos, vemos que ya se mueve y ahora le damos a la bandera verde vemos en este caso que la reacción de las teclas es bastante lento. Entonces lo que podemos hacer es eliminar los giros del objeto que le llevan tiempo y le vamos a decir que se mueva hacia la derecha 10 pasos y hacia la izquierda menos 10 pasos. Y ahora lo probamos. Hay que pulsar. En este caso el bol quedó apuntando hacia el lado contrario del derecho, con lo cual es preciso, en movimiento, lo vamos a iniciar solo una vez y ya está. Si en vez de 10 pasos le decimos que se mueva 15 pasos, va a ir con un movimiento muchísimo más rápido. Si queremos mejorar el rendimiento del movimiento del bol, podemos meter el evento pulsar bandera verde, entonces que se esté ejecutando un bucle constantemente que esté sondeando posibles pulsaciones de tecla. De forma que metemos un i, un sí condicional, que si se está pulsando una tecla, flecha derecha, entonces se mueven 15 pasos. Y si pulsamos la flecha izquierda, se mueve menos 15 pasos. Y nos deshacemos de este código, y este código suele ser más rápido. De hecho, el movimiento ahora es muchísimo más suave. Entonces, aunque los dos hacen el mismo efecto, el tiempo de respuesta es mucho mejor ahora.
Ahora ya podemos cambiarle el fondo. Y jugar a pantalla completa.